Cuando nosotros dejamos de pensar, que dejar de pensar es situarnos en el aquí y en el ahora, es poder poner nuestra mente en blanco, nos vamos a dar cuenta que se forma como un lapso en el tiempo y en el espacio, en el cual nosotros trascendemos nuestra creencia de lo que nosotros mismos somos, nuestra creencia egoica de un yo separado de todo lo demás, nuestra percepción egoica de que nosotros somos ese pensamiento. Cuando logramos ponernos en blanco y dejar de pensar, nos damos cuenta que nosotros somos mucho más que el pensamiento. Y cuando podemos ponernos en blanco, o simplemente no ponernos en blanco, sino sentir la presencia y ser el observador de nuestros pensamientos, nos vamos a dar cuenta que estamos observando lo que pensamos. Por ende, si observamos lo que pensamos, ¿qué somos? ¿El que observa lo que piensa o el pensamiento? Hola familia, ¿cómo están? Si hace rato que formás parte de esta gran familia y que estás ahí del otro lado viendo los videos y acompañándome en este viaje, muchas gracias por estar ahí. Y si es la primera vez que ves un video de mi canal, muy bienvenido, muy bienvenida y espero que me acompañes en este viaje. Ahora sí, vamos a la introducción. Bueno familia, hoy vamos a hablar acerca de cómo dejar de sufrir. Quizás la pregunta correcta sería cómo dejar de pensar, porque el sufrimiento de cualquier tipo, el sufrimiento percibido como ansiedad, percibido como depresión, percibido como cualquier tipo de dolor, siempre es una causa. El efecto reside en nuestros pensamientos egoicos, en nuestro ego. ¿Qué es el ego? El ego es nuestra percepción distorsionada de nosotros mismos. Y esos pensamientos egoicos distorsionados son los que nos provocan el sufrimiento, en cualquier modo que pueda expresarse ese sufrimiento, en cualquiera de sus facetas. Entonces, si queremos terminar con el sufrimiento, la cuestión no es cómo dejar de sufrir, sino cómo dejar de pensar egoicamente. Recordemos que los pensamientos, que los sentimientos son los que atraen nuestra realidad. Nuestros pensamientos y sentimientos interiores son las manifestaciones que tenemos en el mundo exterior. Por ende, si tenemos pensamientos distorsionados, pensamientos de ansiedad, pensamientos depresivos, pensamientos egoicos, pensamientos de miedo, todo eso es lo que se nos va a presentar en nuestra realidad física. El pensamiento en sí no es algo malo. El cerebro, la estructura cerebral es algo maravilloso, es algo perfecto. La estructura mental, nuestra mente es maravillosa y perfecta. Entonces ustedes pueden preguntarse, ¿y por qué todos los grandes maestros espirituales nos dicen estar en el aquí, en el ahora, en el presente, con justamente la ausencia de pensamientos? Sí, los pensamientos son una herramienta espectacular. Y la cuestión es que son justamente eso, una herramienta. Nuestra mente, nuestro cerebro, nuestros pensamientos son una herramienta. Lo que fue pasando con el tiempo es que nuestra herramienta se convirtió en el amo, por así decirlo. Cuando la herramienta se convierte en el amo, deja de ser una herramienta para dirigir. Y ahí es cuando todo se pone patas para arriba. Si nosotros aprendemos a utilizar el pensamiento, nuestro cerebro, nuestra mente, como una herramienta para determinados sucesos, para determinados hechos, para determinados fines conscientes, es una herramienta maravillosa. Eso no hay ningún lugar
a dudas. Si lo utilizamos para crear conscientemente, es maravilloso. Lo que pasa en el 95% de las personas es que no es nuestra herramienta, sino nuestro amo. Y cuando el pensamiento se convierte en nuestro amo y nos hace creer que nosotros somos esos pensamientos, ahí el sufrimiento empieza a aflorar. El pensamiento egoico es el pensamiento que siempre está fundamentado en nuestro pasado y que así prevé y predice nuestro futuro. Por ende, con base en esos pensamientos egoicos, siempre vamos a estar girando en torno a lo mismo, en torno a lo que nos sucedió y por ende lo que nos va a suceder en base a eso que nos sucedió. Si nosotros queremos dejar de sufrir, quiere decir que estamos sufriendo o que hemos sufrido. Por ende, dejar de sufrir en el presente, basándonos en solucionar ese sufrimiento desde nuestros pensamientos, en base a un pasado sufrido y proyectándolo a un futuro de sufrimiento, es una locura. Es tratar de solucionar el problema con el mismo problema que originó el problema. Por eso, la única forma de dejar de sufrir es dejando de pensar, es dejando de darle alimento al sufrimiento que se causó por un pensamiento erróneo. Cuando nosotros dejamos de pensar, que dejar de pensar es situarnos en el aquí y en el ahora, es poder poner nuestra mente en blanco, nos vamos a dar cuenta que se forma como un lapso en el tiempo y en el espacio, en el cual nosotros trascendemos nuestra creencia de lo que nosotros mismos somos, nuestra creencia egoica de un yo separado de todo lo demás, nuestra percepción egoica de que nosotros somos ese pensamiento. Cuando logramos ponernos en blanco y dejar de pensar, nos damos cuenta que nosotros somos mucho más que el pensamiento. Y cuando podemos ponernos en blanco o simplemente no ponernos en blanco, sino sentir la presencia y ser el observador de nuestros pensamientos, nos vamos a dar cuenta que estamos observando lo que pensamos. Por ende, si observamos lo que pensamos, ¿qué somos? ¿El que observa lo que piensa o el pensamiento? Y naturalmente nos va a caer una ficha de que nosotros somos dos, como dos personas, dos esencias en nosotros mismos. De que nosotros no somos lo que estamos pensando, sino que nosotros podemos o percibir que somos lo que estamos pensando o separarnos de ese pensamiento y sentir una presencia inmutable que simplemente observa eso que estamos pensando. Y cuando podemos observar eso que estamos pensando, nos damos cuenta que hay dos nosotros mismos. Uno ficticio, que nunca para y que siempre quiere más y piensa y va y viene y salta y busca, y otro que simplemente observa sin inmutarse y sin cambiar, desde una absoluta paz. Muchas veces hablo con personas y me dicen, de repente me encuentro hablando conmigo misma, conmigo mismo, diciéndome, ¿por qué te estás boicoteando este momento? Si es un momento hermoso, ¿por qué ya estás pensando en lo que tenés que hacer en 5 minutos, en 2 días, o lo que te pasó ayer y te privás de este momento? Entonces yo le pregunto, ¿y con quién hablas? Conmigo mismo. Entonces vos mismo sos dos esencias. ¿Hay dos vos en vos mismo? Y esa es la primera ficha que nos cae cuando nos damos cuenta de que dentro nuestro hay dos estructuras. Una vez que nos damos cuenta de que hay dos estructuras, nos damos cuenta, como explicaba hace un rato, que una es inquieta, es ansiosa, es depresiva, es incesante y todo el tiempo quiere más, y que la otra estructura simplemente es, no se la puede describir, simplemente es, y radica en su profunda paz y simplemente observa. ¿Qué es lo que pasa? La estructura que está en paz y observa nunca va a desatar una lucha contra la estructura que es saltarina y todo el tiempo quiere estar al frente. Entonces simplemente observa. Por esto es que todos los libros, o la mayoría de los libros espirituales, enseñan tanto cómo deshacer el ego, más allá de la paz profunda que radica en el espíritu.
Porque la cuestión es que el espíritu simplemente observa. Para llegar al espíritu, para llegar a la paz, tenemos que aprender cómo desestructurar, cómo quitar el velo que tapa ese espíritu, que es el ego que siempre quiere estar al frente. El sufrimiento que proviene de este pensamiento incesante, de esta mente egoica, de este yo distorsionado, que quiero aclarar que no es malo, porque muchos desatan una pelea contra el ego y es como el buscador de paz que lucha por la paz. Si estás luchando por la paz, ya es una contradicción en sí misma. No podés luchar y buscar paz. Entonces, quiero que quede claro que el ego simplemente es una parte nuestra distorsionada. Hay que amarla como amamos o como buscamos amar a todo lo demás. Es simplemente una parte nuestra que está distorsionada. Nada más que eso. Cuando nos damos cuenta de todo esto, nos damos cuenta que siempre estamos parados en buscar metas. Siempre queremos encontrar alguna solución externa que nos dé paz en nuestro interior. Entonces nos ponemos incansables metas, proyectando en el futuro que esas metas nos van a dar la paz que buscamos, nos van a quitar el vacío existencial. Entonces empezamos a vivir mirando al futuro, dejando de percibir el presente, y cuando miramos a ese futuro, siempre, pero siempre, estamos muy atentos a todo lo que va a pasar rápidamente en ese futuro con base en nuestro pasado. Entonces nos perdemos completamente del aquí y el ahora y empezamos a vivir en un futuro que no existe, basados en un pasado que ya pasó, o sea que tampoco existe, y utilizando el aquí y el ahora simplemente como un mero suceso de un punto a otro, olvidándonos que el punto de creación más importante y donde todo ocurre es en el aquí y en el ahora. Y empezamos una vorágine entre la ansiedad por llegar a la meta y la depresión por saber que esa meta es un sueño, pero que si nos basamos en el pasado y todo lo que ya fuimos buscando, nada nos llenó. Basados en estas premisas, lo único que hacemos es vivir en el futuro y en el pasado, y los atisbos de presente que percibimos como presente porque ni siquiera frenamos son un infierno el cual hay que tapar y seguir cada vez más mirando hacia el futuro y tratando de lograr ese sueño, esa meta, esa relación, ese hecho que nos va a brindar la ansiada paz. Y así nos pasamos la vida con ansiedad, sin darnos cuenta, vivimos con un trastorno mental, ¿no?, que se le puede llamar ansiedad o depresión, vibrando en ansiedad y en depresión, creyendo que en el futuro está nuestra salvación y atrayendo por consecuencia más ansiedad y más depresión, porque en definitiva en lo que vibramos, como vimos en todos los videos de ley de atracción, que acá les dejo la lista de reproducción, en lo que vibramos es lo que atraemos, lo que vibramos internamente es lo que atraemos externamente. Entonces ponemos toda la cuestión patas para arriba. La forma de terminar con el sufrimiento, familia, es terminando con el pensamiento. Cuando nosotros podemos poner la mente en blanco, cuando nosotros podemos sentarnos y empezar a meditar, que al principio aclaro, poner la mente en blanco es un ejercicio. El meditar es un ejercicio. Al principio puede que no sea fácil, porque como digo, su cuerpo, su mente se transformó, en vez de en su herramienta para la experimentación, en su yo superior. Ustedes creen, muchos de ustedes, que su cuerpo y su mente es su verdad suprema y no una herramienta de su verdad suprema. Entonces, cuando le dicen a su cuerpo, ok, ahora se sientan a meditar, su cuerpo va a empezar a sentir que le pica el brazo, que le pica la pierna, que quiere ir a comer, que tendría que estar haciendo esto y no sentado perdiendo el tiempo, y empiezan el cuerpo, la mente, los pensamientos a decir un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la mente y el pensamiento creen que son sus amos. Cuando ustedes ahí le dicen, no, en un rato vas a comer, en un rato vas a hacer la tarea que tengas que hacer, en un rato, pero ahora te quedás en silencio y mirando hacia tu interior. Empiezan a poner las cosas en orden. Al principio
va a ser como un ida y vuelta, pero cada vez que ustedes vuelvan a decir, no, me fui de nuevo a lo que tengo que hacer o a lo que pasó, no, otra vez, estoy en el presente, estoy en blanco, se vuelven ahí otra vez, cada vez que se dan cuenta y dicen, no, me fui, es cuando están en el presente. Y cada uno de esos momentos que logran estar en el presente son pequeñas victorias que se van acumulando y que van posicionando nuevamente a su yo superior, a su presencia, a su esencia, a tener el lugar de amo, y a su cuerpo, su mente y sus pensamientos a tener el lugar de herramienta, simplemente para experimentar cuando ustedes desean que se experimente lo que ustedes desean experimentar, y no al revés. Entonces, con la meditación, por ejemplo, que acá también les dejo un video en el que explico algunas cositas muy interesantes y científicas de la meditación, con la meditación van a poder empezar a conectarse con su esencia, a poder poner la mente en blanco, a poder poner en su lugar a su ego, a sus pensamientos, a su cuerpo, y retomar el poder que les compete. Cuando ustedes logren, aunque sea un atisbo, de poner su mente en blanco, se van a dar cuenta que el sufrimiento cesa automáticamente. Porque el sufrimiento, como expliqué hace un rato, siempre viene de una situación pasada proyectada en una situación futura. El sufrimiento viene de creer que la salvación, la paz interior, está en un futuro próximo y no en este momento. El sufrimiento siempre viene del tiempo, de la creencia en el tiempo. Cuando ustedes logran poner la mente en blanco y cesan los pensamientos, automáticamente se conectan con su esencia real. Y ahí la paz es algo innato, es lo que son, no es algo que se debe lograr, sino es algo que simplemente se debe percibir, es algo que está ahí, no está en ninguna otra parte. Cuando cesamos de buscar y simplemente respiramos y nos colocamos en el aquí y en el ahora, nos damos cuenta que la paz somos nosotros. Nosotros somos amor, nosotros somos paz, nada más que no podemos verlo, no podemos percibirlo por esta mente distorsionada, por nuestro ego, que todo el tiempo está haciendo ruido y nosotros estamos metidos dentro de ese constante ruido. Obviamente, si pasamos toda nuestra vida con nuestro yo distorsionado, al principio va a ser un proceso y puede resultar un poco difícil, o hay que poner un poco de fuerza de voluntad para reeducar, por así decirlo, a nuestros comportamientos. Pero cuando empezamos a reeducarlos, nos damos cuenta que es muy sencillo y cada vez es una práctica más constante de irnos al pasado o al futuro, darnos cuenta lo más rápido posible y volver al presente. Y en ese presente cesa todo temor, cesa todo sufrimiento. Porque al estar en blanco, literalmente es como una hoja. Una hoja escrita está escrita. Una hoja en blanco está en blanco. Por ende, al estar en blanco no hay nada escrito, entonces no hay nada para leer. Está en blanco. Cuando nosotros estamos en blanco no hay nada por qué sufrir, porque no hay nada en qué pensar, simplemente estamos existiendo, estamos siendo. Y la paz que se siente en ese momento es maravillosa. Muchas personas me dicen, bueno, pero si estamos en blanco y no hay nada, que es como un vacío general, ¿no? Bueno, esa es la identificación con el yo egoico. Claro, si no hay nada en qué pensar, si no hay nada que ver, si no hay nada que perseguir, entonces mi estructura del yo separado, que trabaja, que tiene sueños, que tiene proyectos, que tiene cosas por hacer, ¿desaparece? Sí, desaparece. Pero no es que desaparecemos nosotros. Todo lo contrario, desaparece esa estructura separada para que aflore la estructura del todo. Y lejos de perder nuestras relaciones, de perder nuestras metas, de perder nuestra vida, la encontramos. Y empezamos a vivir nuestras relaciones desde un lugar de mucha más profundidad, de mucho más valor, de mucho más amor. Empezamos a ver nuestros sueños desde un lugar de desapego, de entender que si yo ya tengo la paz, si yo ya tengo todo el éxtasis y la felicidad que se puede tener en este momento, ¿por qué me voy a preocupar por lograr algo? Simplemente, si quiero experimentar algo, me pongo esa meta, pero no me preocupo ni corro tras de ella. Simplemente camino y disfruto del transitar, porque cuando quiero la paz y la felicidad, cierro los ojos
y ya la tengo, forma parte de mí. Entonces tenemos sueños, tenemos metas, tenemos un propósito porque vinimos acá a experimentar justamente, pero desde el desapego, no desde la obsesión de lograrlo para adquirir algo. Si lo logramos porque es un bien mayor para todos, buenísimo, y si no, no me importa porque yo ya estoy en paz, no tengo que ir a buscarla. Entonces, familia, para ir finalizando este video, lo que quiero que quede claro es que el dejar de sufrir viene relacionado con el dejar de pensar. Hay una conciencia superior, con mucha sabiduría, que cuando nosotros dejamos de creernos que somos nosotros separados y que nosotros por nosotros mismos tenemos que pensar y solucionar todo, y nos conectamos dejando de pensar con esa sabiduría superior, esa sabiduría logra entrar a nosotros, le permitimos, dejando de pensar, abrir las puertas de nuestros corazones a esa sabiduría. Y ahí recién esa sabiduría puede entrar y en forma de intuición o de un pensamiento en específico claro, sabemos qué tenemos que hacer, guiados por una inteligencia superior, guiados por Dios. Y cuando empezamos a llenarnos de Dios, cuando empezamos a dejar de creernos que somos algo separado, que tenemos que por nosotros mismos resolver todo, y nos abrimos a esa energía superior, a Dios, para que nos llene de su magnificencia y nos ayude a cumplir nuestros propósitos y nuestros sueños, ahí empieza todo a fluir desde otro lugar y las sincronicidades, el sincrodestino, las señales empiezan a aflorar, nosotros empezamos a verla, aparecen las personas que tienen que aparecer y simplemente todo fluye y nosotros fluimos en ese fluir constante que es el universo. Y todo va sucediendo. Cuando nosotros estamos con esa conciencia, las cosas suceden. Es como irnos a dormir. Si yo te digo, bueno, dormite ahora, probablemente no puedas. Ahora, si vos vas a la cama, preparás el lugar, pones una velita, un saumerio, cerrás los ojos, empezás a respirar más lento, empezás a poner la mente en blanco, pones una música tenue, te relajás, tarde o temprano te vas a dormir. Es algo que sucede. Podés preparar los alrededores, por así decirlo, pero el dormir, el llegar al punto de dormir, es algo que sucede, no es algo que podés vos controlar o dejar de controlar. Entonces, preparar estos alrededores para que uno logre fluir con el todo y que las cosas simplemente sucedan, es preparar los alrededores. ¿Y cómo preparamos esos alrededores? Metafóricamente hablando, ¿no? Meditando, conectándonos con nuestra esencia, dejando de pensar, aprendiendo que el único camino que nos lleva realmente a un puerto deseado es el de disfrutar lo único que tenemos, que es el ahora. Hay un dicho de Osho que es buenísimo, que dice: no importa que sepas hacia dónde vas, no importa que sepas para qué vas, si en ese camino que estás haciendo estás siendo feliz y estás disfrutando, estás yendo al lugar correcto. Entonces, familia, con esto quiero cerrar. Espero que se haya comprendido, espero que lo puedan experimentar. Como yo siempre digo, el conocimiento es maravilloso, pero es simplemente conocimiento. La sabiduría es poner en práctica ese conocimiento, y ahí radica la magia. Cuando logramos romper ese punto de inflexión entre que sabemos algo y que lo podemos poner en práctica. Traten de poner esto en práctica, permítanse poner esto en práctica, porque lo primero que va a pasar cuando traten de poner esto en práctica es que su mentecita, sus pensamientos van a empezar pero tengo que hacer, pero tengo que, y ya empiezan, ahí empiezan a ponerlo en práctica diciendo, silencio, vuelvo al presente, y van a ver cómo todo simplemente va sucediendo. Bueno, familia, espero que les haya servido muchísimo este video. Si los inspiró, si les gustó, si les hizo bien al corazón, por favor, dejen un me gusta, que eso me hace saber que les gustó, que el mensaje les llegó. Si hay alguna persona que saben que está sufriendo, que se le está haciendo un poquito difícil la vida o cuesta arriba, y sienten que este video los puede inspirar y les puede abrir una ventana hacia un nuevo horizonte, pueden enviárselo también. Y no olviden, familia,
que ser felices es su derecho. Y yo vengo a mostrarles con mi propia experiencia que eso se puede lograr. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Bye. ¡Mua! But it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true.